de Oseas. Oseas capítulo 11. Estamos estudiando en la escuela dominical, hermanos, una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una serie de estudios que tiene como propósito analizar prácticamente cada uno de los libros de la Biblia para descubrir o para comprobar, ¿verdad?, que efectivamente el tema central de toda la Biblia es Jesucristo. Hemos empezado desde el libro de Génesis y hemos encontrado referencias claras, ¿verdad?, directas, implícitas, ya sea a través de tipos, a través de referencias o menciones por allí que muchas veces quizás cuando leemos la Biblia pasamos por alto o que no le damos el peso adecuado y que sin embargo nos llevan o nos hacen referencia a la persona del Señor Jesucristo. El día de hoy, hermanos, hemos llegado al libro de Oseas. Yo no sé, hermanos, si los que estamos aquí estamos familiarizados, particularmente aquellos hermanos que ya tenemos tiempo en la iglesia, si estamos familiarizados con este libro. Permítanme decirles, hermanos, en mi opinión, que el libro de Oseas es uno de los libros más hermosos que hay en el Antiguo Testamento. Es un libro magnífico, es un libro extraordinario, es un libro bellísimo. No es un libro muy largo, así que yo te recomiendo que al rato, mañana, en la semana, con un cafecito o cuando estés descansando, hermano, hermana, leas completo este libro. Porque el libro de Oseas, hermanos, es una historia de amor, pero también es una historia de tragedia. Es una historia de amor entre Dios y su pueblo. Pero la tragedia ocurre cuando uno de los dos no reacciona de acuerdo al amor que allí se está manifestando. Yo te puedo garantizar que si tú y yo leemos el libro de Oseas con sensibilidad espiritual, oramos a Dios, Dios va a hablar a nuestro corazón y más de uno nos vamos a identificar allí con ese pueblo, con ese mensaje que nosotros, hermanos, encontramos allí. El título de la clase del día de hoy se llama Jesucristo es el Hijo llamado de Egipto. Voy a pedirles que leamos la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Es imposible en una clase leer todo el libro de Oseas. Yo voy a leer únicamente dos porciones que me van a ayudar si traes Biblia física, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Ahí está Oseas, muy fácil. Si no, vete a Mateo y retrocede unos cuantos y vas a encontrar el libro de Oseas. Es muy facilito de encontrar. ¿Estamos allí? Todos juntos, la palabra de Dios dice así en Oseas 1 al 4. Dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos. Hermanos, nos vamos a dar cuenta que para ejemplificar el amor de Dios hacia su pueblo Israel, cotidianamente utiliza tres figuras. En la primera, por ejemplo, Dios se presenta a sí mismo como el sembrador de una viña. Un sembrador que siembra la viña desde pequeña, la cuida, la protege, la riega con el propósito de que un día esa viña dé fruto. Pero llegado el momento, ese sembrador va a su viña y no encuentra fruto. Y la viña es el pueblo de Israel. Ese pueblo que él desde un principio lo edificó o lo levantó a través de Abraham, lo bendijo, lo cuidó, lo protegió, esperando que un día ese pueblo diera fruto, en este caso de labios que honraran el nombre del Señor, pero el pueblo no dio ese fruto. En otro momento, Dios se presenta como un esposo amoroso, paciente, cuidadoso, cariñoso, que provee, que da, que lo entrega todo. Y en este caso, Israel, la esposa. Pero la respuesta, ¿verdad?, al amor, a la provisión y al cuidado que ese sembrador o que ese esposo da, no es lo que él esperaba.
En otros momentos se presenta a sí mismo como un padre que cuida, que protege, que dirige, que enseña, que disciplina, que instruye, que es paciente, que llama la atención. Y en este caso, Israel es el hijo. Entonces puede ser la viña, puede ser la esposa o puede ser el padre. El Señor es tan misericordioso y tan amoroso que siempre está encontrando la manera de hablarle y de llegar al corazón de su pueblo a través del amor, a través de la provisión y a través del cuidado. Pero ¿cuál es el resultado del pueblo? El pueblo solamente le paga con falta de fruto, solamente le paga con adulterio y solamente le paga con rebeldía. Y llega un momento, hermanos, llega un momento en la historia del pueblo de Israel en el que el pueblo ya colmó de Egipto. Llamé a mi hijo, lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud, lo sacó de la servidumbre, hermanos, y los llevó a través del desierto. Pero al llevarlos a través del desierto, antes de introducirlos, hermanos, a la tierra prometida, Dios hizo algo maravilloso. ¿Saben qué fue? Les dio leyes y les dio mandamientos. Y esas leyes y esos mandamientos tenían como propósito proteger la mente, proteger el corazón y proteger la vida del pueblo. Porque en la medida en la que ellos leyeran, aplicaran y obedecieran las leyes de Dios, su mente, su corazón, sus sentimientos y su vida se iba a proteger de dejarse llevar por las costumbres de los pueblos de alrededor. Hoy nosotros, ustedes y yo, hermanos, tenemos el grande privilegio de no solamente tener esa ley en la mano, sino de tener una Biblia, ya sea de manera física o de manera electrónica. Esa viña, esa esposa o ese hijo, hermanos, en lugar de asimilar la palabra, en lugar de guardarla en el corazón y en lugar de obedecerla, la desecharon, porque dijeron, es que si Dios nos amara, nos dejaría ser libres. Si Dios nos amara, nos dejaría probar el pecado. Si Dios nos amara, nos dejaría disfrutar de la vida. Hoy en día, hermanos, hay un dicho coloquial que dice que hay que disfrutar de la vida porque solo se vive una vez. ¿Ha cambiado el pensamiento de la humanidad, hermanos, el día de hoy? No ha cambiado. Dios nos dio leyes y mandamientos con el propósito de que a través de su palabra Él guardara nuestra mente de nuevas filosofías, nuestro corazón del engaño, nuestra vida de la autodestrucción, pero lejos, hermanos, de algunos, no todos, quiero hablar de mí, no quiero hablar de nadie de aquí, ¿verdad? En lugar de obedecer a Dios, me comporto como una viña que no da fruto, como una esposa que adultera, es decir, porque en lugar de adorar a Dios, adoramos otra cosa, en lugar de darle el tiempo a Dios, se lo damos a otra cosa, o me comporto incluso quizás como un hijo rebelde. Hermanos, Israel lo tuvo todo. Un Dios que los amaba, que los protegía, les daba lluvia, les daba alimento, les daba la victoria en las guerras, quisieron reyes, les dio reyes, todo les dio al pueblo de Israel, nada le faltó. Pero no supo aprovechar el amor, hermanos, y el cuidado de Dios. Dios es el Padre perfecto. Y sin embargo, en Israel, hermanos, tuvo un hijo rebelde y desobediente. Dice la palabra de Dios, entre más, ¿qué dice, hermanos? Versículo 2. ¿Entre más qué? Entre más los llamaba, ¿qué hacía el pueblo? Es decir, yo les decía, no hagan esto, ¿y qué hacía el pueblo? Lo hacía. Dice, entre más los amaba, más se alejaban de mí. Parecía a veces que lo hacían a propósito, hermanos, ¿a poco no? Parecía que a veces tomaban una actitud retadora en contra de Dios. Hermanos amados, quiero llevarles a plantearse la siguiente pregunta. ¿No les parece que algunos cristianos probablemente seamos así? Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, aprendemos, y lo que se nos enseña que no debemos hacer, terminamos haciéndolo.
Y entre más Dios nos llama, nos habla, nos responde, parece que nosotros le decimos, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Dios es el Padre perfecto, es el Padre ideal. Sin embargo, tuvo hijos rebeldes. Es probable entonces que tú seas un padre ideal, una madre ideal, y que a pesar de eso tengas un hijo rebelde. No te desalientes, no te desanimes. Hermanos, hoy en día hay muchos papás, hay muchas mamás que se desviven trabajando. Se quedan horas extras, cierran más tarde el negocio, lo abren más temprano, con tal de pagarle la escuela a los hijos, con tal de comprarle el uniforme, con tal de comprarle los zapatos, con tal de comprarle la computadora, con tal de que tenga lo que él no tuvo. Si yo hubiera tenido un padre, decimos, que me hubiera dado la posibilidad de ir a la escuela, si hubiera tenido una madre que se preocupara por mí, pero me faltó el uniforme, pero me faltaron libros, pero me faltaron tenis, pero me faltaron zapatos, pero me faltaron... Y muchas veces los padres modernos o los padres del día de hoy, hermanos, lo que hacemos es eso, nos desvivimos o se desviven por los hijos. Pensando que quizás sus hijos, dado que le proveen todo, pues van a ser hijos buenos. Pero la decepción viene cuando esos hijos ni siquiera se acuerdan de ti el día de tu cumpleaños. Ni siquiera te echan una llamada telefónica. Ni siquiera te dicen gracias. ¿A poco no? O peor aún, cuando son hijos rebeldes. Insisto, son muy notables las llamadas que hace Dios a través del profeta. Entre más los amaba, más el pueblo se aferraba. Y entonces Dios, hermanos, tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Disciplinar a su pueblo. Y para disciplinar a su pueblo, va a utilizar a Oseas. Oseas es el último profeta del reino del norte. ¿Se acuerdan que en un momento les enseñé que Israel se dividió en dos partes? Reino del norte y reino del sur. Y entonces Oseas se va a convertir, hermanos, en el último profeta del reino del norte que le va a decir a su pueblo, ¡hey! Ha llegado la hora de la disciplina. Ya he esperado demasiado. Y entonces Oseas va a empezar a predicar. Pero escucha esto, hermano, hermana, porque esto es muy importante. Han pasado siglos de paciencia de Dios. ¿Estamos bien hasta allí? Han pasado siglos. Dios ha decidido disciplinar. Pero Dios no solamente va a disciplinar, sino que todavía le va a dar una oportunidad más al pueblo. Escucha esto. Sino que todavía le va a dar una oportunidad más al pueblo y lo va a hacer a través de la vida de Oseas. Le va a pedir a Oseas que haga algo que va en contra de toda la naturaleza. Le va a pedir a Oseas que haga algo que va en contra de lo que cualquier persona en ese momento hubiera deseado hacer, con el propósito de que su vida sirva como un ejemplo del amor que Dios tenía para su pueblo. Vamos a regresar a Oseas capítulo 1, versículo 2. Y mientras ustedes y yo, hermano, regresamos a Oseas capítulo 1, versículo 2, yo quiero llamar tu atención, hermano, hermana, a lo siguiente. Tú y yo estamos siendo como una viña que no da fruto. Tú y yo estamos siendo para Dios como una esposa rebelde, como una esposa adúltera. Tú y yo estamos siendo para Dios como un hijo desobediente. Si es así, Dios tarde o temprano puede tomar la decisión de disciplinarnos. Porque aunque Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia, su palabra dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Pero Dios no es un tirano que está con el látigo listo para azotar. Siempre nos va a dar una oportunidad para reaccionar. Y lo va a hacer muchas veces de maneras que nosotros no merecemos, pero que espera que comprendamos. Oseas capítulo 1, versículo 2. ¿Estamos allí? Dice así la palabra de Dios. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria
e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué le está pidiendo Dios al profeta? Le dice, Oseas, ha llegado la hora de que contraigas matrimonio. ¡Qué emoción! ¿No? ¡Qué bendición! Pudo haber pensado el profeta, pero Dios le dice, te vas a casar con una mujer que en algún momento de tu vida te va a ser infiel. No una vez, sino una y otra vez. No voy a pedirte que levantes la mano, hermano, hermana. Pero ¿quién de aquí abiertamente se casaría con un hombre o con una mujer que anticipadamente sabes que te va a ser infiel? No una vez, sino una y otra vez. Con toda sinceridad, hermanos, yo no. Pero Dios levantó al profeta Oseas. A nadie le había pedido eso. A todo mundo le pidió muchas cosas. A uno que estuviera, por ejemplo, acostado de lado durante un año, que comiera, que guisara con excremento, por ejemplo. A otro le pidió muchas otras cosas, pero a este le está pidiendo que la decisión más importante de su vida, el tener hijos, los tendría con una mujer, ¿verdad?, que lo engañaría y sus hijos serían hijos de fornicación. ¿Y qué hizo Oseas, hermanos? Si ustedes leen la palabra de Dios, Oseas no le dice, Señor, es que ¿por qué me pides algo tan difícil? Señor, busca otro. Yo no quiero sufrir esa parte, Señor. No. La palabra de Dios dice que Oseas entendió que la relación limpia con la que él intentaría iniciar un matrimonio y sostenerlo y soportar los adulterios una y otra vez de su esposa, y que el pueblo lo viera y dijera, oye, porque la ley decía que al adúltero tenías que matarlo, tenías que apedrearlo, y que tú no podías soportar el adulterio, era una gran ofensa. Pero Oseas iba a tener que soportarlo, y el pueblo lo iba a ver. Oye, qué tonto es Oseas. Oye, ya supieron que su esposa anda con el de acá y el de acá y el de allá, y a poco no sabe, y a poco no se da cuenta, y a poco nadie le dijo, y él tenía que soportar eso. Su dignidad, su hombría, su espiritualidad, su relación con Dios podían incluso, hermanos, estar en tela de juego. Pero él estaba dispuesto a vivir esa parte, porque en la medida en que el pueblo viera eso, él iba a poder decirles, exactamente lo que mi esposa está haciendo conmigo, ustedes están haciendo con Dios. Y la misma paciencia y el mismo amor con el cual yo estoy perdonando a mi esposa y atrayéndola hacia mí una y otra vez, es el amor que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cuándo vas a abandonar tu pecado? ¿Es claro lo que acabo de decir? Hermanos amados, ¿cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios hoy? No pienses en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en el hermano que está al frente. No. ¿Cómo está tu vida espiritual delante de Dios hoy? ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo obediente? ¿Sí nos damos cuenta? He olvidado el amor que Dios tiene para conmigo. Estoy más fácil para ver y juzgar lo que los demás están haciendo en lugar de ver lo que yo estoy haciendo. Porque el pueblo dice, ay, mira esa mujer fornicaria, mira ese quién sabe qué. No, tienes que verte a ti. Me da tristeza, hermanos, porque lamentablemente un pastor muy famoso, y aquellos hermanos que ven las redes sociales, se supo hace poco que fornicó, y muchos youtubers cristianos, ¿verdad?, se lo están, pero deshaciendo. Y yo pregunto, ¿quién los puso como jueces? ¿Quién los puso como jueces?
Cuando lo que debería de haber cuando un creyente cae es dolor, es tristeza. Señor, ¿por qué tu siervo cayó y pecó? ¿Por qué? Ten misericordia de él. Restáuralo, cuídalo, levántalo, pero no. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste cuántos años tiene? ¿Ya viste lo? No, mírate a ti. Israel era muy ávido para ver lo de los demás. Ya muchos, hermanos, ¿cuántos profetas les había mandado el Señor durante siglos? Muchos, grandes profetas, grandes predicadores. A lo mejor un día Arenal, cuando lleguemos al cielo, va a decir, Señor, si nos hubieras mandado un pastor que supiera predicar, que hablara casi y que nos llegara al corazón, habríamos entendido, pero no mandaste a Germán, Señor. Se le olvidaban los nombres, decía una cosa por la otra y luego tenía que disculparse porque había leído mal. Así sí hubiera yo entendido. Israel tuvo los mejores profetas de Dios, hermanos. Pero aún un momento antes de llegar la disciplina, dijo Dios, ¿cómo le hago entender a mi pueblo que los amo y que necesito que cambie? Y entonces sabía que Oseas tenía la madurez, la fe, la hombría para aceptar el reto de Dios. Y dijo, Señor, sí, si tú quieres que yo me case con una mujer que va a llegar a ser fornicaria, y esa es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Porque quien ama a Dios no le cuestiona a Dios. Dice, Señor, si es tu voluntad, lo voy a hacer. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y otro. No cuánto sabe, sino cuánto está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, aunque le cueste a él. ¿Sí me expliqué, hermanos? Aunque le cueste a él. Pero mi dignidad, Señor, pero es que mi nombre, dijo, no, no es tu nombre, no es tu dignidad, es mi dignidad, dice Dios. Es mi pueblo, es mi nombre el que está siendo pisoteado. Y entonces, tienen hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos, lean la historia, y al parecer, hermanos, esta Gomer, no conforme con el adulterio, después del tercer hijo, de plano termina yéndose a vivir esa vida de licenciosa y termina dejando a Oseas, hermanos, para vivir abiertamente en adulterio. ¿Y qué hizo Oseas? Ya por lo menos se fue. No, no. Quiero que vayan conmigo a Oseas capítulo 2, versículo 4. 14, perdón. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Es claro el ejemplo? Estamos hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrarlo ahorita. Pero primero acostumbramos a conocer un poquito de la historia, a ponernos en contexto, a tratar de sacar alguna enseñanza práctica para nuestra vida cotidiana el día de hoy. Y con base en eso, entonces aterrizar y decir, aquí está Jesús, aquí está Cristo. Y siempre Él estaba, ¿verdad?, obrando en su pueblo. Y entonces, volvamos a la historia, hermanos, si no hay dudas o preguntas, la vida de Oseas está siendo un ejemplo vivo, un ejemplo real, hermanos, de la misericordia de Dios. Hace unos días me escribió una persona, un varón, comentaba yo en la predicación del miércoles que esto cada vez se está repitiendo más, y me decía que estaba muy triste, muy deprimido, no sabía qué hacer, se quería quitar la vida. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, es que mi esposa me engañó y no sé qué hacer. Por favor, denme un consejo. Empezamos a conversar y me volvió a preguntar, ¿qué debería yo de hacer? Y le dije, siempre existe la posibilidad del perdón. Siempre existe la posibilidad del perdón, le dije. Porque el perdón sana. Le dije, búscala. ¿La amas? Me dijo, sí. Le dije, búscala. Porque si hay algo por lo que vale la pena luchar, le dije, es por un cónyuge. Hablen. ¿Qué faltó? ¿Qué falló? Traten de llegar a acuerdos. Y empiecen de nuevo.
Al final me dijo, eso haré. Gracias. Fácil no es, hermanos. Aquí está el pastor, ¿verdad? Que también espero, si no está de acuerdo conmigo, lo puede decir. Dios es Dios y Dios perdona. Pero llegará el momento en que para Dios ya no sea fácil en el sentido de que es una y otra y otra y otra y otra vez. Mi opinión es que sí. Y no porque deje de ser Dios, sino porque precisamente porque es Dios, en su santidad dice, ya no puedo seguir soportando esto. Sí. Pero ¿cuánto tiempo dije que había soportado al pueblo, hermanos? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿5 años? ¿Cuánto? Siglos. Siglos. Hermano, tú y yo tenemos que examinar nuestra vida. Tú y yo no vamos a vivir siglos. Pero si yo estoy siendo una vid sin fruto, como una esposa fornicaria o como un hijo rebelde, Dios también puede decir un día, Germán, ya no puedo seguir soportando tus fornicaciones, tus adulterios, y el que no tengas fruto cuando yo te doy todo. Pero si a pesar de eso no obedezco, vamos a ver lo que Oseas hizo y lo que Dios sigue haciendo, porque Él es Dios. Oseas capítulo 2, versículo 14, Oseas capítulo 3, versículos 1 al versículo 3. Hermano, ¿vale? ¿Qué opina? Lo voy a meter en problemas, hermano. Así es, así es. La palabra de Dios, hermanos, en Oseas capítulo 2, versículo 14 dice, ¿estamos allí? Todos juntos. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice Oseas, voy a ir a buscar a mi esposa. Y cuando yo la encuentre, la voy a llevar a un lugar apartado y le voy a hablar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué significará eso de le voy a hablar al corazón? Le voy a dar 3 cachetadas a ver si entiende. Le voy a decir que me valore, que vea lo que ha perdido. ¿Qué es hablarle al corazón? Con amor, con compasión, con misericordia, con paciencia. ¿Con ruego, hermanos? Sí. Con todo respeto les digo lo siguiente, ¿lo merecía Gomer? No. Pero él iba a ir a buscarla hasta donde estuviera, le iba a hablar al corazón, con la esperanza de que ella reaccionara. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo cuando somos rebeldes. Nos habla de una y de otra manera. Tú y yo nunca vamos a poder acusar a Dios, aunque algunos lo hemos hecho. A Dios no le importó mi vida porque me dejó. No le importó mi vida porque no hizo. No, Dios siempre nos está hablando el corazón. A través de una persona, a través de las circunstancias, a través de un amigo, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la Biblia, a través de un extraño. Dios siempre está hablando al corazón y nos está buscando. Está allí, atrayéndonos con lazos de amor. Vamos a ver lo que dice el 3:1 al 3. Voy a leer la palabra de Dios. Síganme con sus miradas. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí, dice Oseas, por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¿Qué terminó haciendo su esposa, hermanos? Prostituyéndose. Y él fue y la compró.
Dijo, tú vas a ser para mí y yo para ti. ¿Algún día has dudado del amor de Dios, hermano? Dios nos ama de esa manera. Porque Oseas está ejemplificando. ¿Qué dije que estaba ejemplificando, hermanos? El amor de Dios, ¿para quién? Para su pueblo. Yo quiero pensar que internamente Oseas, finalmente hombre, sufría, le dolía, pero sabía que era más grande el propósito que Dios tenía para con él. Y fue a buscar a su esposa. Siguió buscándola, la rescató, quería que ella entendiera y que viniera a casa de nuevo, de vuelta. Ustedes lean la historia. El pueblo no volvió y Dios terminó disciplinando. ¿Cuál es el punto en el libro de Oseas? El punto es: Dios ama a su pueblo de una manera impresionante, como te ama a ti y me ama a mí. Y ese amor es tan grande que ese llamado de Oseas capítulo 11 que dice, de Egipto llamé a mi hijo, es decir, Dios ve a Israel, en este caso como un hijo, que lo llama, lo salva, lo cuida, lo preserva, lo saca de Egipto donde estaba esclavizado y lo lleva a un punto de libertad. Vamos a ver que un día Jesucristo, en la época de Jesucristo, se recuerda ese amor que Dios tiene por su pueblo. E Israel, sin saberlo, se convierte en un tipo de Jesucristo. Vayan conmigo, estoy por terminar. Estoy en la recta final de la clase de hoy. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Dónde está referenciado Jesucristo? En esa porción precisamente del capítulo 11 que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a ver cómo proféticamente Oseas, seguramente, ¿verdad? O quiero pensar que tal vez sin saberlo, estaba profetizando de un día también de otro hijo, pero un hijo mayor, en este caso Jesucristo, pero amado también por el Padre. Amado también por el Padre. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos? ¿Es clara la clase? ¿Sí? Excelente. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos, Mateo 2, 13 al 15. ¿Listos? Dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Nos damos cuenta? José no era el padre biológico, pero sí el padre legal de Jesucristo. Herodes quiere acabar con él. En esta segunda visión que tiene José, Dios le dice, necesitas proteger al niño, huye a Egipto. Egipto históricamente se convirtió no nada más en un lugar de esclavitud para el pueblo, sino también en un lugar de refugio. Y así como el hijo Israel fue llevado a Egipto, cuidado en Egipto, protegido en Egipto, alimentado en Egipto, preservado en Egipto y salvado de Egipto, así un día Jesús es llevado por su padre legal, por su madre María, para ser cuidado, protegido, alimentado, preservado, y un día llamado de nuevo allí. Ese pueblo que estaba siendo llamado de Egipto se convirtió en un tipo de Jesús, un hijo mayor, una relación mayor, pero un amor semejante. El amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Y así como vemos salir a ese pueblo, vemos volver al Señor preservado por su Padre. ¿Qué está queriendo recordar el autor de Mateo, hermanos? El amor de Dios hacia su pueblo. Ilustrar el amor de Dios hacia su Hijo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso. Lo fue con su pueblo, lo fue con su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes con quién lo es también, hermano? Con nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Que Dios los bendiga, hermanos.